Mi nombre es Pedro Aarón. Todos me llaman Pepo. Hablemos de la función logística. Función logística. Logística. En el video pasado vimos a la función logit. La función logit, si la graficamos, nos genera una curva como la siguiente. A partir de valores de probabilidad entre 0 y 1, lo que nos genera es una curva que genera valores entre menos infinito y más infinito. La función logística es una función, llamémosle, muy similar a la función logit, pero tiene otro contexto. ¿Sí? Estoy haciendo la analogía. La función logística es una curva que, cuando yo tengo valores que son reales, mayores a 0 hasta el infinito y menores a 0 hasta menos infinito, nos va a generar valores entre 0 y 1. Esa es la relación de la función logística con la función logit. Estas dos funciones se utilizan en la regresión logística, evidentemente. La función logística, de manera, digamos, general, tiene la siguiente ecuación. Y igual a 1 sobre 1 más e a la menos x. Es una función exponencial. La voy a poner por acá. Y esta función me genera una gráfica como la siguiente. Está la gráfica, aquí está el valor en 0. Estos valores se van hasta más infinito, menos infinito. Y a partir de valores de x, lo que me genera son valores que están entre 0 y 1, que es 0.5. La curva tiene una forma como la siguiente. En 0.5, digamos que es el punto de equilibrio, y aquí en 1 está muy cerca al 1, nunca lo toca, ¿sí? Está acotada. Esta es la función logística. Si nosotros queremos graficarla, pues ya saben, vamos a escribir en el navegador graph for y escribimos la curva, la ecuación. 1 entre 1 más e circunflejo a la menos x. Cuando nosotros hacemos esto, se va a graficar algo así. Por favor, háganlo. Vamos a seguir analizando esta función logística. Como se los dije al principio, la función logística es muy similar a la función logit. Claro está. En lugar de tener valores entre 0 y 1 en el eje de las x, está acotada en el eje de las y entre 0 y 1. Y también es una función simétrica. Con valores muy pequeños, o muy grandes y negativos, me genera valores pequeños. Pero si son positivos, me genera valores después del punto de equilibrio y están acotados en 1. Nunca toque el 1. Esta es la función logística. Vean que existe una relación bastante interesante. 0 y 1, valores desde menos infinito a infinito. Qué bonitas curvas. Se dan cuenta que son como un poco complementarias. De hecho, se utilizan mucho y se utilizan muy a la par en probabilidad. Tenemos valores en x entre 0 y 1. Vamos a utilizar valores en y equilibrados. Pues utilizamos la logit. Mientras que la logística, tenemos valores en x bastante grandes, muy pequeños, negativos evidentemente, muy grandes en el sentido de negativos. Me acota los valores entre 0 y 1. ¿Se dan cuenta que son como funciones de transformación? A partir de números grandotes, los transformo y los convierto en números entre 0 y 1. O viceversa. Entre números entre 0 y 1, los transformo y me genera números muy grandes o muy positivos o muy negativos. Estas curvas están bastante interesantes. Y la combinación de ambas se utiliza en la regresión logística. Bien.
Sigamos analizando la función logística. Ya que graficamos esta curva, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora grafiquemos esta. ¿Qué pasa si graficamos y igual a 1 entre 1 más e a la menos, pongo paréntesis, x menos 2? Bueno, si nosotros hacemos esto, la gráfica que nos genera una gráfica más o menos así. Ya saben, está acotada entre 0 y 1. Aquí está punto 5. Pero lo interesante es que 1, 2 hace un shift, hace un desplazamiento de la curva en 2. Y ahora la curva, ya que se desplazó, se desplaza así. Hicimos un recorrido, ¿sí?, de 2 unidades. Bastante interesante, ¿no? Y solamente le sumamos 2 a x por el signo negativo, ¿ven? Ahora, ¿qué pasaría si yo, en este caso, hago esto? Y igual a 1 entre 1 más e a la menos x menos 5. Bueno, me va a generar una gráfica muy parecida a la anterior. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es 1, 0.5. Entonces, digamos que aquí está acotada. La curva sería algo así. Aquí sube y ahí está. Ahora la desplacé en 5 unidades. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, en lugar de sumarle o restarle, si aquí nosotros le sumamos 5, evidentemente la curva se desplaza al lado contrario. Pero vamos a cambiar el signo de x. Si nosotros cambiamos el signo de x, o sea, hacemos esto, 1 más e a la menos x, lo que vamos a generar es que la curva se ponga en espejo. Vamos a generar una curva de esta forma. Va a estar así, luego va a bajar y así. Esto es x. 1. Lo que estamos haciendo es, estamos modificando estos parámetros, ¿sí?, que es el exponente de e. Y si nosotros modificamos estos parámetros, estamos cambiando la forma de la curva logística. A estos parámetros los vamos a llamar parámetros de control. A partir de la modificación de estos parámetros de control, nosotros podemos desplazarla, voltearla o incluso podemos hacerla más, en lugar de que tenga esta pendiente, llamémosle así, bastante, digamos como 45 grados, podemos modificar esa pendiente para que esté muy vertical o muy relajada, ¿sí? ¿Cómo cambiaríamos esta pendiente? Pues multiplicando un valor a x, para escalar a x. Vamos a escalar a x en un factor muy grande o muy pequeño. ¿Qué les recomiendo? Por favor, encarecidamente, muevan en el buscador, en Google, ahí donde van, como si hiciera una búsqueda, escriben esto. Y luego se ponen a modificar. Evidentemente, no olviden ponerle el paréntesis si queremos modificar estos parámetros de control. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aquí estamos utilizando solamente una variable x? Si nosotros tuviéramos una curva que tenga esta naturaleza, la voy a escribir igual. Y, pero ahora va a ser 1 sobre 1 más e a la menos x más z más 5. Estamos en presencia de una curva en R3. Entonces, por favor, grafíquenla. Vamos a tener algo así. Vamos a tener la curva, voy a suponer, estoy suponiendo, cuando la grafiquen ustedes la van a ver, que la curva está así, pero realmente es como si fuera un plano. Un plano está así. Una curva en 3D. Esta es la función logística. ¿Bien? Y estos son los parámetros de control. Es lo que nos interesa modificar para ajustar esta curva. De esta manera, nosotros podemos generalizar. Podemos generalizar esta curva y lo que podemos hacer
es que podemos llegar a una conclusión. Escribe aquí conclusión. Conclusión. O sea, la forma de la función logística puede ser modificada por sus parámetros de control. Puede ser modificada por sus parámetros de control. En este caso, les vamos a llamar θ. Vamos a definir estos parámetros de control. Podemos definir que θ es un vector con componentes en θ0, θ1, hasta θn. Y x también es un vector que empieza entre 1, x1, x2, puntos suspensivos, xn. Podemos notar que θ tiene n más 1 elementos y x tiene n más 1 elementos. Por notación general, a este vector θ, que son nuestros parámetros de control, van a encontrar esta notación, ¿sí? Que la traspuesta de θ, en lugar de tener una columna, vamos a tener una fila. O sea, vamos a tener θ0, θ1, puntos suspensivos, θn. ¿Sí? Estamos convirtiendo este vector columna en un arreglo. ¿Sí? Y en este caso, por notación simplemente vamos a ponerlo así, sabemos que es la traspuesta, lo que vamos a obtener, esto es igual a, lo voy a escribir aquí por notación para no estar escribiendo puras traspuestas. Esto es igual a la traspuesta de x. ¿Sí? Entonces esto es igual a 1, x1, x2, puntos suspensivos, xn. Entonces, nuestros parámetros de control pueden ser representados por θ transpuesta por x, que es igual, este es el producto punto. Ese producto punto sería a θ0, θ1, θn, punto 1, x1, x2, xn. Esto nos genera esa combinación lineal de estos dos elementos, estos dos arreglos. Sería θ0, perdón, aquí no es coma, es más porque es el producto punto. Sería θ0 por 1, θ0, más θ1 por x1, θ1, x1, más θ2, x2, más θn, xn. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, estamos definiendo los parámetros de control θ. Como estamos utilizando variable aleatoria, en lugar de utilizar esa x que utilizamos para representar al término independiente, ahora ese término independiente es θ, ¿sí? Y x son los posibles valores de la variable aleatoria x, llamémosle así, las posibles variables aleatorias. De esta forma, nuestra función logística, ¿sí? Bueno, aquí no pusimos la función logística, voy a escribir aquí la fórmula general, ¿no? La fórmula general sería y es igual a 1 sobre 1 más e a la menos x. ¿Sí? Esta sería la fórmula general. Pero lo que nosotros queremos utilizar es, esta x es un parámetro. Este parámetro nos va a generar esta forma, ¿sí? El shape. Y como esto nos genera valores entre 0 y 1, pues esta y representa una probabilidad. ¿Sí? Y está entre 0 y 1. Entonces, como notación, podemos decir que la probabilidad de, dado estos parámetros, es igual a 1 entre 1 más e a la menos θ traspuesta x. ¿Sí? Esta es nuestra nueva nomenclatura, ¿sí? Para referirnos a una función logística que puede ser parametrizada por θ y x.
Teta representa al término independiente. Eso es imposible, eso es importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ejemplo, si nosotros tenemos esta función, y es igual a 1 entre 1 más e a la x menos 5, la que graficamos previamente. Esta. ¿Cómo se representaría con los nuevos parámetros? Con la nueva forma paramétrica, ¿no? Esto sería de esta manera. Pues la probabilidad, la función que está en función de teta traspuesta por x es igual a 1 entre 1 más e a la menos teta transpuesta de x. ¿Sí? Pero aquí tenemos que definir cuál es teta transpuesta de x, por x, perdón. Bueno, teta transpuesta por x es igual a, el término independiente es menos 5, en este caso es teta 0. Sería menos 5 más teta 1 x1. ¿Cuál sería teta 1? Sería 1. ¿Y cuál sería aquí x1? Perdón, falso. Porque mi término independiente es q. Q es el término independiente. Y aquí el término independiente, en este caso, es representado por estos parámetros, por los parámetros de control. Entonces, teta 1 sería 1, estaba en lo cierto. Y x1, en este caso, sería x. Ese sería mi x1. Si nosotros separamos esto, podemos decir, porque aquí ya expresamos, ¿no? Expresamos a esta función, ¿no? Teta t por x. Nos da igual, es lo mismo. Aquí lo interesante es separar teta t, la transpuesta por x. Voy a separarla. Voy a separar esto, lo voy a separar acá. Entonces, teta transpuesta sería un arreglo de esta forma. Menos 5,1. Menos 5,1. ¿Sí? Y x, en este caso sería x. El primer elemento, ¿cuál sería? Pues está aquí. 1. Eso lo podemos ver aquí claramente. El primer elemento de x siempre es 1. Y el segundo sería esta x. O sea, si nosotros tenemos esta curva, ¿sí? Esta función logística, nosotros la podemos parametrizar con teta. Esto realmente representa a teta t 5 menos 5,1 y x 1,x. O sea, realmente si nosotros queremos representar a una ecuación logística, no tenemos que escribir todo esto. Simplemente necesitamos sus parámetros, porque ya tenemos definida una función, una forma general de expresarla. ¿A qué va todo esto? Bueno, estamos hablando de una regresión logística. En el fondo, nosotros vamos a buscar ajustar una curva logística a datos. Entonces, esta curva logística tenemos que optimizar cambiando su forma. ¿Y cómo cambiamos su forma? Pues a través de estos parámetros de control. ¿Sí? Algo que tenemos que concluir es que la función logística, la tenemos aquí graficada, convierte valores en x, ¿sí? Muy grandes o muy pequeños, tomando en cuenta signos negativos, y los convierte a valores entre 0 y 1. ¿Sí? Eso es bastante interesante. Que es como el complemento perfecto para la función logit, como lo dijimos previamente. Logit es maravillosa. Similar a la función logística. Esta toma valores en x y los convierte entre 0 y 1. Y aquí tengo valores entre 0 y 1 y lo convierto a valores positivos o negativos. Pueden ser muy grandes o muy pequeños. Son como análogas estas dos curvas. Bien. Hasta aquí vimos
la función logística, en el siguiente video lo que vamos a ver es, vamos a derivar la función logística porque eso nos va a servir. Muy bien, muchas gracias.